¿Te preguntaste alguna vez cómo haces para cuidar un milagro, un don o una bendición que Dios te dio? Voy a contarte una historia. Conversando el domingo con unos hermanos, entre ellos uno le dice al otro, tenés que cuidar el milagro que Dios te dio, haciendo alusión a un medio de transporte que Dios le proveyó a otro hermano para ir a trabajar. Y enseguida me mira y me dice, y vos tenés que cuidar ese ministerio que Dios te dio. No importa que ahora parezca chico o a vos te parezca que es algo muy pequeño. Dios puede hacer que ese don, ese ministerio crezca. Y eso me llevó a pensar, ¿cómo cuidamos algo que Dios nos dio? ¿Cómo cuidamos un milagro, una sanidad que el Señor pudo haber hecho en nuestra vida? ¿Cómo cuidamos las capacidades, los dones, los talentos o ese ministerio que ejerces tanto dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Y no importa el que sea, porque es algo que Dios te dio. Y eso me llevó a reflexionar cómo hacemos nosotros para cuidar algo que Dios nos dio. Así que vamos a ir allá a Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 12 al 16, en donde vemos en el texto varias cosas que nosotros podemos hacer para cuidar lo que Dios nos da. Así que vamos a ir rápidamente allí y vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Que nadie menosprecie tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le está hablando a Timoteo y le da ciertos consejos para que él pueda tener una conducta intachable y para que pueda cuidar lo que Dios le dio. Y arranca de esta manera y en el verso 13 vemos que dice, entre tanto que voy, y acá ya empieza la lista que Pablo le da a Timoteo de las cosas que tiene que hacer para cuidar eso que Dios le había entregado. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos al presbiterio, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Y yo enumeré ciertas cosas que aparecen aquí en el texto y que nosotros debemos hacer para cuidar lo que Dios nos dio. Lo primero que le dice Pablo es que mientras él va, persista en la lectura. Hermanos, esto parece algo obvio, pero no lo es. Si nosotros dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, empezamos a descuidar o no empezamos a nutrir bien nuestra vida y nos volvemos insensibles. Se empiezan a hacer callos en nuestros corazones y nos ponemos insensibles, y eso que alguna vez fue un milagro, un don, un talento, un ministerio, que alguna vez fue importante, se vuelve algo cotidiano, frío, y que ya no es tan espectacular como lo era antes. Y Pablo le dice, tenés que preocuparte en leer, en nutrir tu vida espiritual. Lo siguiente es prestar atención. Pablo le dice que él se ocupe de la lectura, de la enseñanza, que se ocupe de estas cosas. Y eso es atender nuestra vida espiritual. Y no estamos hablando de prestarle atención como en una conversación, sino de atender como cuando uno cuida una planta, un brotecito que es recién nacido. Necesita riego, necesita el sol adecuado, necesita de cuidados especiales.
Y nuestra vida espiritual, hermanos, es de la misma manera. Nosotros tenemos que prestarle atención, tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que tener esa comunión con los hermanos que tiene que estar siempre, porque uno ve cómo va creciendo el hermano y uno también va viendo y tomando ejemplo de cómo uno debe de conducirse en la vida. Entonces Pablo le dice que preste atención. Y después hay dos cosas. La permanencia, que es la constancia en el camino del Señor, y el dominio propio. Y las dos van de la mano. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos asistir, ser perseverantes en la asiduidad de ir a la iglesia, podemos ser constantes en muchas cosas, pero si no tenemos dominio propio, eso no funciona. ¿Y por qué? Porque, hermanos, nosotros estamos en un mundo que ya sabemos cómo es, que está lleno de tentaciones, que continuamente te están empujando hacia el pecado, y uno teniendo dominio propio puede tomar las riendas de la vida. Como hablamos una vez en este canal, el que se domina, es mejor dominarse a sí mismo que dominar una ciudad. Entonces, Pablo habla de la persistencia, habla del dominio propio, y así nosotros vamos cuidando ese milagro. Por ejemplo, una sanidad, vamos a poner el ejemplo, la sanidad de una enfermedad que parecía incurable, y en el momento fue algo milagroso. Nosotros nos ponemos sumamente agradecidos con Dios, pero después descuidamos la salud, no atendemos nuestro cuerpo como debemos atenderlo. Comemos comida chatarra, no dormimos bien, nos sometemos a largos tramos de estrés, y eso está mal. Pero nosotros lo cuidamos de esta manera, pero después tenemos que ver los beneficios también. Y yo anoté algunos. Primero, dominarse a sí mismo, porque uno aprende con la constancia, con la perseverancia, con la lectura, a dominarse a sí mismo, y esto se va retroalimentando. El dominio propio trae más santidad, trae más sujeción de nuestra carne, y eso ya nos hace caminar mejor en el ministerio, o hace ejercer mejor los dones, los talentos, o administrar ese milagro que Dios nos dio. Y después, bendición hacia los demás. Miren lo que dice el verso 16: ten cuidado de ti mismo, dominio propio, y de la enseñanza persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás tú y a los que te escuchan. ¿Y por qué? Nosotros sabemos que el único medio de salvación es Jesucristo, pero una persona que anda bien en el Señor va a ayudar a los demás a que anden bien en el Señor. Y eso se traduce en salvación, porque la salvación se cuida, hermanos. Nosotros, estando en el Señor, tenemos que estar seguros de una manera ciega en que vamos a ir al cielo. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a despreciar esa salvación? ¿Qué les parece que va a pasar? Si empezamos a despreciar aquello tan importante que Dios nos dio. Y si uno se ocupa de su vida, bueno, va a ser bendición hacia los demás, no importa en lo que sea. Y después Dios en su soberanía puede darte aún más. Nosotros podemos recordar aquella parábola de los talentos que aparece allá en Mateo 25, versículo 21, en donde el Señor reparte talentos y piden que los administre. Cuando viene, 2 de ellos hacen fructificar aquellos talentos, y el Señor le dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Hermanos, es como me decía este hermano de la iglesia, no importa lo pequeño que parezca el milagro, el don o el ministerio que tengamos. Seamos fieles a Dios y administremos lo que Él nos dio con sabiduría, y Él en su misericordia y en su bondad puede fructificar eso que nos dio y puede hacerlo más grande. Y uno no le sirve al Señor por recompensa, uno le sirve al Señor por gratitud, por amor, por retribuirle o querer retribuirle todo aquello que Dios nos dio, y uno no busca recompensa, uno lo hace justamente por amor. Pero no podemos obviar lo que dice su palabra, porque el Señor dice que si en lo mucho le somos fiel, Él nos va a entregar más cosas para que administremos. Y eso no está mal. Mal es trabajar justamente por la recompensa. Eso hicieron los muchachos que fueron a trabajar por un denario a la viña de aquel hombre bueno, y recibieron solamente ese denario. Pero los que fueron por gratitud de que aquel hombre les había dado trabajo, recibieron lo mismo por menos horas. Y eso ya nos da algo que ver, que en el Señor, si nosotros trabajamos por amor y por gratitud, vamos a recibir mucho más de que si trabajamos por conveniencia. Esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Espero que les haya sido de bendición. Sepamos administrar lo que Dios nos dio, porque no solamente es de bendición para nosotros, sino es que es de bendición para los demás. Si te fue de bendición, no te olvides de comentar algo, compartirlo, darle un me gusta para que YouTube no entierre estos lindos mensajes. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.